Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 3, una persona santa muy amable. No ha habido ni habrá benefactores del más alto mérito como lo han sido Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos. Ofrecer otros beneficios no solo es una mentira, sino más bien un gran daño. El beneficio eterno hecho por él y sus seguidores es el más grande y verdadero, y no es para un país en particular, lo cual causaría perjuicio a otros, es para todo el universo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Narendranath Malik, amigo de Abai, era insistente. Quería que Abai viera a un sadhu de Mayapur con quien él y algunos de sus amigos se habían reunido en el ashram que el hombre santo tenía cerca de la avenida Ultatanga. Querían tener la opinión de Abai porque todos dentro del círculo de amigos lo consideraban un líder. Si Naren podía decirles a los demás que Abai también tenía alto aprecio por el sadhu, eso confirmaría su propia estimación. Abai se resistía a ir, pero Naren lo presionó. Al caer la noche se quedaron hablando entre los transeúntes en la atestada calle, mientras coches tirados por caballo o por bueyes, algunos taxis ocasionales y autobuses avanzaban ruidosos. Naren colocó una mano con firmeza sobre el brazo de su amigo, tratando de empujarlo hacia adelante. Abai sonreía, pero con obstinación tiraba hacia el lado contrario. Naren argumentó que ya que estaban solo a unas pocas cuadras deberían hacerle al menos una visita corta. Abai sonrió y le pidió que lo disculpara. La gente que involuntariamente presenciaba la escena advertía que los dos jóvenes eran amigos, pero la escena resultaba curiosa. Un hombre apuesto y joven vestido con una kurta de khadi y dhoti blancos estaba siendo arrastrado por el otro. Naren le explicó que el sadhu Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati era un Vaishnava y un gran devoto del señor Chaitanya Mahaprabhu. Uno de sus discípulos, un sannyasi, había visitado la casa de los Malik y los había invitado a conocer a Srila Bhaktisiddhanta. Algunos de los Malik, cuando fueron a verlo, quedaron muy impresionados. Pero Abai permanecía escéptico. «Oh no, conozco a todos esos sadhus», dijo, «no iré». Había visto a muchos en su niñez. Todos los días su padre agasajaba al menos a 3 o 4 en la casa. Algunos no eran más que mendigos e incluso algunos fumaban gancha. Gaur Mohan había sido muy liberal al permitir que cualquiera que usara las ropas color azafrán de sannyasi entrara en su casa. Pero eso significaba que un hombre que no era más que un mendigo o un fumador de gancha debería ser considerado un santo. Solo porque se vistiera como sannyasi o estuviera recolectando fondos para construir un monasterio, ¿podía influir a la gente con su palabra? No. Por cierto, esos sadhus le daban a Abai una buena dosis de vergüenza ajena. Abai incluso había visto a un hombre en su vecindario cuya ocupación era ser mendigo. Por la mañana, cuando otras personas vestidas con ropa de trabajo iban a sus empleos, él se vestía con ropa color azafrán, salía a mendigar y de esta manera ganaba el sustento. Pero ¿era apropiado que a tal supuesto sadhu se le hiciera una visita como si fuera un gurú? Naren argumentó que creía que aquel sadhu era muy erudito y que debía al menos conocerlo y juzgarlo por sí mismo. Abai estaba muy molesto de que a su amigo se comportara de esta manera, pero no pudo rehusarse. Caminaron juntos. En el trayecto dejaron atrás el templo Parsanath Jain y se dirigieron a la calle Ultadanga 1, donde el cartel Bhaktivinoda Asana anunciaba que esa era la sede de Gaudiya Math. Cuando llamaron a la puerta, un hombre joven reconoció al señor Malik. Naren le había dado una donación anteriormente y de inmediato los acompañó hasta la terraza del segundo piso ante la presencia de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, que estaba sentando, disfrutando la atmósfera del anochecer con unos discípulos invitados.
Sentado con la espalda muy derecha se lo veía alto. Era delgado, de brazos largos y de tez clara y dorada. Usaba bifocales redondos con un marco sencillo y delgado. Tenía nariz aguda, frente amplia y su expresión era muy erudita y para nada tímida. Las marcas verticales del Tilak Vaishnava sobre la frente le eran familiares a Abhay, así como lo eran las simples ropas de sannyasa que cubrían su hombro derecho, dejando descubierto el otro hombro y la mitad de su pecho. El sadhu usaba cuentas de tulasi en el cuello y las marcas de arcilla de Tilak eran visibles en la garganta, en la espalda y en la parte superior de los brazos. Un limpio cordón bramínico blanco estaba enrollado alrededor de su cuello y caía cruzando el pecho. Abhay y Naren habían sido criados en familias Vaishnavas, de inmediato se postraron y ofrecieron reverencias al venerado sannyasi. Mientras los dos jóvenes todavía se estaban incorporando y se preparaban para sentarse, aún antes de que hubieran comenzado cualquier formalidad preliminar de conversación, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati le dijo: «Ustedes son hombres jóvenes y educados. ¿Por qué no predican el mensaje del Señor Chaitanya Mahaprabhu en todo el mundo?» Abhay apenas podía creer lo que estaba oyendo. Ni siquiera habían intercambiado opiniones y este sadhu les estaba diciendo lo que debían hacer. Sentado cara a cara con el Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, estaba ordenando sus pensamientos y tratando de comprender. Esta persona ya les había dicho que se volvieran predicadores y que recorrieran el mundo. Si bien la primera impresión había sido buena, no iba a abandonar así como así su inteligente escepticismo. Se dio cuenta de que el sadhu había extraído sus propias conclusiones. Por su vestimenta, Abhay ya se había anunciado a sí mismo como seguidor de Gandhi y sintió el impulso de proponer argumentos acerca de tal convicción. Pero mientras continuaba escuchando a Srila Bhaktisiddhanta, comenzó a sentir la fuerza de la convicción del sadhu. Pudo percibir que no le importaba nada aparte del señor Chaitanya y que esa convicción lo había hecho grande. Por esto los seguidores se habían reunido en torno a él. Abhay mismo se sentía atraído, inspirado, tímido y ávido de escuchar más. Sin embargo, continuaba sintiéndose obligado a argumentar para poner a prueba la verdad. Atraído irresistiblemente a debatir, habló en respuesta a lo que Srila Bhaktisiddhanta había expresado en los primeros segundos de ese encuentro. ¿Quién escuchará el mensaje de su Chaitanya?, preguntó. Somos un país dependiente. Primero la India debe ser independiente. ¿Cómo vamos a difundir la cultura de la India si estamos bajo el dominio británico? No había preguntado de manera arrogante solo por ser provocativo, pero su pregunta era un claro desafío. Se iba a tomar la observación del sadhu como algo serio. No había nada en su comportamiento que indicara lo contrario. Se sentía obligado a preguntar cómo se podría proponer tal cosa mientras la India todavía era dependiente. Srila Bhaktisiddhanta contestó con voz tranquila y profunda que la conciencia de Krishna no tenía que esperar por un cambio en la política del país, ni dependía de quién gobernara. La conciencia de Krishna era tan importante, tan esencial que no podía esperar. Abhay estaba sorprendido por su audacia. ¿Cómo pudo haber dicho eso? Toda la India, aparte de esta pequeña azotea de Uttadanga, estaba agitada y parecía apoyar lo que él había planteado. Muchos líderes famosos de Bengala, muchos santos, incluso Gandhi mismo, hombres que eran educados y con inclinación espiritual, todos podrían muy bien haber hecho la misma pregunta, desafiando las palabras del sadhu. Sin embargo, Bhaktisiddhanta refutaba todos los argumentos como si nada le importara. Srila Bhaktisiddhanta continuó argumentando que, bien fuera que gobernara un poder u otro, todo eso era una situación temporal, puesto que la realidad eterna es la conciencia de Krishna y el verdadero yo es el alma espiritual. Por lo tanto, ningún sistema político hecho por el hombre podía ayudar a la humanidad. Este es el veredicto de las escrituras védicas y de la línea de maestros espirituales. Aunque todos somos eternos sirvientes de Dios, cuando alguien se ve a sí mismo solo como el cuerpo temporal y considera su país de nacimiento como venerable, queda atrapado en la ilusión. Los líderes y los seguidores de los movimientos políticos del mundo, incluido el Swaraj, simplemente estaban cultivando esta ilusión.
La verdadera tarea para alcanzar el bienestar individual, social o político debe ayudar a preparar a la persona para su próxima vida y a restablecer su eterna relación con el Supremo. En el pasado, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati muchas veces había planteado estas ideas en sus escritos. No ha habido ni habrá benefactores del más alto mérito como lo han sido Chaitanya Mahaprabhu y sus devotos. Ofrecer otros beneficios no solo es una mentira, sino más bien un gran daño. El beneficio eterno otorgado por él y sus seguidores es el más grande y verdadero, y no es para un país en particular, lo cual causaría perjuicio a otro, y para todo el universo. La benevolencia mostrada por Sri Chaitanya Mahaprabhu hacia las jivas las libera eternamente de todos los deseos, de todos los inconvenientes y de todos los sufrimientos. Esa benevolencia no produce ningún daño y las jivas que la reciben no serán víctimas de los males del mundo. Abai, escuchando con atención los argumentos de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, recordó a un poeta bengalí que había escrito que todavía la India se hallaba bajo opresión política, mientras que otras civilizaciones menos avanzadas como China y Japón eran independientes. Abai conocía bien la filosofía del nacionalismo, en la cual se enfatizaba que la liberación tenía que llegar primero. La gente oprimida era una realidad, la matanza británica de ciudadanos inocentes también lo era, y la independencia beneficiaría al pueblo. La vida espiritual era un lujo, que podría permitirse solo después de esa independencia. En ese momento la causa de la liberación nacional del poder británico era el único movimiento espiritual relevante. La causa del pueblo en sí misma era Dios. Sin embargo, debido a que había sido criado como Vaishnava, apreció lo que Srila Bhaktisiddhanta estaba argumentando. Ya había llegado a la conclusión de que este no era solo otro sadhu cuestionable y percibió la verdad en lo que decía. Este sadhu no estaba inventando su propia filosofía y no era soberbio ni combativo, aunque hablaba de tal modo que parecía desechar toda otra filosofía. Estaba refiriéndose a las eternas enseñanzas de la literatura védica y de los sabios. Abai valoraba esta referencia. Srila Bhaktisiddhanta, a veces en inglés, otras en bengalí, y citando los versos sánscritos del Bhagavad Gita, habló de Sri Krishna como la autoridad védica más elevada. En el Bhagavad Gita, Krishna ha declarado que una persona debe abandonar cualquier otro deber que crea que es religioso y rendirse a él, la personalidad de Dios. Sarvan Dharmam Parityaja Mam Ekam Sharanam Braja. El Srimad Bhagavatam confirma lo mismo. Dharmam Prochita Kaitavo Tra Paramo Nirmat Saranam Satam. Todas las otras formas de religión son impuras y deben ser desechadas. Solo debe permanecer el Bhagavata Dharma, la ejecución de los propios deberes para satisfacer al Señor Supremo. Su presentación fue tan convincente que cualquiera que aceptara los Shastras tendría que aceptar también esta conclusión. Hoy en día la gente carece de fe, dijo Bhaktisiddhanta, y por lo tanto no cree más que en el servicio devocional puede eliminar todas las anomalías, incluso en la escena política. Continuó cuestionando a todos los que eran ignorantes acerca del alma y aún así pretendían ser líderes. Incluso citó nombres de líderes contemporáneos, señaló sus defectos e enfatizó la necesidad de ofrecer a la humanidad el beneficio más elevado, educar a la gente acerca del alma espiritual, de la relación del alma con Krishna y del servicio devocional. Abai nunca había olvidado la adoración al Señor Krishna ni en sus enseñanzas en el Bhagavad Gita. Su familia siempre había adorado al Señor Chaitanya Mahaprabhu, cuya misión había sido tomada por Bhaktisiddhanta Sarasvati. Del mismo modo que la gente del Gaudiya Math adoraba a Krishna, él también lo había adorado durante toda su vida y nunca se había olvidado de él. Pero en ese momento estaba asombrado al escuchar la filosofía Vaishnava presentada tan magistralmente. A pesar de sus compromisos con la universidad, el casamiento, el movimiento nacional y otros asuntos, nunca había olvidado a Krishna. Y Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba reavivando dentro de él su conciencia original de Krishna. Gracias a las palabras de ese maestro espiritual, Abai no solo lo estaba recordando,
sino que sintió realza su conciencia de Krishna miles de veces, 1.000.000 de veces. Aquello que no le habían dicho en su niñez, lo que había sido impreciso en Jagannath Puri, aquello de lo que la universidad lo había distraído, de lo que su padre lo había protegido, todo surgía en ese momento dentro de él a través de sensaciones y quiso conservarlas. Se sintió vencido, pero le gustó. Se dio cuenta de que nunca antes había sido derrotado y esa derrota no era una pérdida, era un triunfo inmenso. Srila Prabhupada rememora: yo era de una familia Vaishnava, de modo que pude apreciar lo que Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba predicando. Por supuesto, él les hablaba a todos, pero encontró algo en mí. Yo estaba convencido de sus argumentos y del modo de presentarlos. Estaba conmovido de admiración. Pude comprender que ahí estaba la persona apropiada que podía ofrecer una idea religiosa verdadera. Era tarde. Abhay y Naren habían hablado con el sadhu durante más de 2 horas. Uno de los brahmacharis le dio a cada uno un poco de prasadam en la palma de la mano, se levantaron agradecidos y se marcharon. Bajaron las escaleras y caminaron por la calle. La noche era oscura. Por aquí y por allá ardía alguna luz y todavía algunos comercios estaban abiertos. Abhay valoró con gran satisfacción lo que había escuchado. La explicación de Srila Bhaktisiddhanta sobre el movimiento de la independencia como una causa temporal e incompleta le había dejado una profunda impresión. Se sintió menos un nacionalista y más un seguidor de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. También pensó que habría sido mejor que no se hubiera casado. Esta gran personalidad le estaba pidiendo predicar. Pudo haberse unido de inmediato, pero estaba casado y abandonar a la familia sería una injusticia. Mientras se alejaban del ashram, Naren miró a su amigo. Entonces, Abhay, ¿cuál fue tu impresión? ¿Qué piensas de él? Es maravilloso. El mensaje del señor Chaitanya está en manos de una persona muy experta. Srila Prabhupada evoca: lo acepté como mi maestro espiritual inmediatamente. No de manera oficial, sino en mi corazón. Estaba pensando que había encontrado una persona santa, muy amable. Después de este primer encuentro, Abhay comenzó a relacionarse más con los devotos del Gaudiya Math. Le dieron libros y le contaron la historia de su maestro espiritual. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fue uno de los 10 hijos de Bhaktivinoda Thakura, un gran maestro Vaishnava en la línea discipular del señor Chaitanya mismo. Antes de la época de Bhaktivinoda, las enseñanzas del señor Chaitanya habían sido tergiversadas por maestros y sectas que se declararan falsamente sus seguidores, pero se desviaban de manera drástica de la pureza de sus enseñanzas. La buena reputación del Vaishnavismo había caído en el descrédito. Bhaktivinoda Thakura, sin embargo, a través de prolíficos escritos y de su posición social como alto funcionario del gobierno, restableció la legitimidad. Predicó que las enseñanzas del señor Chaitanya eran la forma más elevada de teísmo y señaló que se dirigían a toda la gente y no solo a una secta, religión o nación en particular. Profetizó que las enseñanzas del señor Chaitanya se extenderían por todo el mundo. Él lo anhelaba. La religión predicada por Chaitanya Mahaprabhu es universal y no excluyente. El principio del Kirtana como la futura iglesia del mundo invita a todos los hombres, sin distinción de casta o clan, al más elevado cultivo del espíritu. Esta iglesia parece se extenderá por todo el mundo y tomará el lugar de todas las iglesias sectarias que excluyen a los extraños de las mezquitas o de los templos. El señor Chaitanya no vino para liberar solo a unos pocos hombres en la India. Más bien su principal objetivo era emancipar a todas las entidades vivientes de todos los países, predicando la religión eterna por todo el universo. El Señor dice en el Chaitanya Bhagavata: en todo pueblo, país y aldea, mi nombre será cantado. No hay duda de que esta incuestionable orden será un hecho. Aunque todavía no existe una sociedad pura de Vaishnavas, así y todo, las palabras proféticas del Señor Chaitanya se volverán realidad en unos pocos días. Estoy seguro, ¿por qué no? Nada es absolutamente puro en el comienzo. De la imperfección surgirá la pureza. Oh, en ese día, la afortunada gente inglesa, francesa, rusa,
alemana y americana, tomará sus estandartes, mirdangas y kártala, y realizarán kirtana por sus calles y pueblos. ¿Cuándo llegará ese día? Bhaktivinoda Thakura, como prominente magistrado, era funcionario del gobierno. Se desempeñó también como superintendente del templo del señor Jagannatha y era padre de 10 hijos. Sin embargo, a pesar de esas responsabilidades, sirvió a la causa de Krishna con prodigiosa energía. Cuando regresaba desde su despacho a la casa por la noche, comía y se acostaba. Dormía desde las 8 hasta medianoche, se levantaba y escribía hasta la mañana. Escribió más de 100 libros durante su vida, muchos de ellos en inglés. Una de sus importantes contribuciones con la cooperación del Jagannatha Das Babaji y Gaura Kishora Das Babaji fue localizar el lugar exacto del nacimiento del señor Chaitanya en Mayapur, a unos 100 kilómetros al norte de Calcuta. Mientras trabajaba para reformar el Vaishnavismo, Gaudiya invocó al señor Chaitanya: sus enseñanzas han sido muy despreciadas, no tengo la capacidad de restablecerlas, y oro para tener un hijo para que lo ayudara en su prédica. Cuando el 6 de febrero de 1874 nació Bhaktisiddhanta Sarasvati en Jagannatha Puri, los Vaishnavas lo consideraron la respuesta a las oraciones del Padre. Nació con el cordón umbilical enrollado en el cuello y colgando a través de su pecho, como el cordón sagrado que usan los brahmanas. Sus padres le dieron el nombre de Vimala Prasada. Cuando tenía 6 meses, los carros del festival de Jagannatha se detuvieron en la puerta de la casa de Bhaktivinoda Thakura y durante 3 días nadie pudo moverlos. Su esposa acercó al niño hasta el carro y lo colocó cerca de la deidad del señor Jagannatha. De manera espontánea, el pequeño extendió sus brazos, tocó los pies del señor Jagannatha y fue bendecido de inmediato con un collar de flores que cayó del cuerpo de la deidad. Cuando Bhaktivinoda Thakura se enteró de que el collar había caído sobre su hijo, supo que era el niño por quien había orado. Un día, cuando Vimala Prasada no tenía más de 4 años, su padre lo reprendió por comer un mango que todavía no había sido ofrecido al señor Krishna. El pequeño se consideró un ofensor del Señor e hizo el voto de no volver a comer mangos. Fue un voto que cumpliría durante toda la vida. A los 7 años había memorizado el Bhagavad Gita completo e incluso podía explicar sus versos. El padre entonces comenzó a entrenarlo en corrección e impresión, a hacerlo participar de la publicación de la revista Vaishnava Zayani Doyani. Con él visitó numerosos lugares sagrados y escuchó discursos de eruditos pánditas. Como estudiante, Vimala Prasada prefirió leer los libros escritos por su padre en vez de los textos de la escuela. A los 25 años ya conocía a fondo materias como sánscrito, matemática y astronomía. Era autor y editor de numerosos artículos de revistas y de un libro, Surya Siddhanta, por el cual recibió el calificativo de Siddhanta Sarasvati en reconocimiento a su erudición. Al cumplir los 26 años, su padre lo guió para que tomara iniciación de un santo Vaishnava, Gaura Kishora Dasa Babaji, quien le aconsejó predicar la verdad absoluta y dejar de lado otros trabajos. Habiendo recibido las bendiciones de su maestro espiritual, Vimala Prasada, ahora Siddhanta Sarasvati, resolvió dedicar cuerpo, mente y palabras al servicio del Señor Krishna. En 1905 tomó el voto de cantar el mantra Hare Krishna 1000 millones de veces. En Mayapur, cerca del lugar de nacimiento del Señor Chaitanya, cantaba el mantra Hare Krishna día y noche, cocinaba arroz una vez al día en un recipiente de arcilla y no comía nada más. Dormía en el suelo y cuando el agua de lluvia se filtraba a través del techo de paja de su choza, se sentaba bajo un paraguas para cantar. Durante 1911, cuando su anciano padre estaba postrado por una enfermedad, Siddhanta Sarasvati refutó los argumentos de los brahmanas pseudo-vaishnavas que declaraban que nacer en la casta de ellos, la de los brahmanas, era un requisito ineludible para predicar la conciencia de Krishna. Esta comunidad consciente de casta se había indignado ante la presentación hecha por Bhaktivinoda Thakura de copiosas pruebas de las escrituras que sostenían que cualquiera fuera cual fuera su nacimiento podría llegar a ser un brahmana Vaishnava. Estos Smarta Brahmanas, para probar la inferioridad de los Vaishnavas, organizaron un debate.
En nombre de su padre enfermo, el joven Siddhanta Sarasvati escribió un ensayo, La diferencia conclusiva entre el Brahmana y el Vaishnava, y se lo presentó a su padre. A pesar de su delicada salud, Bhaktivinoda Thakura se regocijó al escuchar los argumentos que derrotarían con firmeza el desafío de los Smartas. Siddhanta Sarasvati viajó a Midnapur, donde se habían reunido pánditas de toda la India para mantener un debate de 3 días. Algunos de los Smarta pánditas que hablaron primero declararon que toda persona nacida en una familia Shudra, aunque hubiera sido iniciada por un maestro espiritual, nunca podría purificarse ni cumplir con los deberes brahmínicos de adorar a la deidad o iniciar discípulos. Al final, Siddhanta Sarasvati pronunció su discurso. Comenzó citando referencias védicas en las que se glorifica a los brahmanas. Debido a esto, los Smarta eruditos quedaron muy complacidos. Pero la alegría de los que odiaban a los Vaishnavas desapareció cuando comenzó a describir las verdaderas cualidades para llegar a ser un brahmana, las cualidades de los Vaishnavas, la relación entre ambas, y quien de acuerdo a la literatura védica estaba calificado para volver su maestro espiritual e iniciar discípulos. Siddhanta Sarasvati probó de manera fehaciente a través de las escrituras que si alguien nace como Shudra, pero exhibe las cualidades de un brahmana, entonces debe ser honrado como tal, a pesar de su nacimiento. Y si alguien nace en una familia brahmana pero actúa como Shudra, entonces no es un brahmana. Después del discurso, Siddhanta Sarasvati fue felicitado por el presidente del debate y miles de personas se agolparon a su alrededor. Una victoria para el Vaishnavismo. Con la muerte de su padre en 1914 y de su maestro espiritual en 1915, Siddhanta Sarasvati continuó la misión del señor Chaitanya. Asumió la publicación de Sayanato Yani, estableció la imprenta Bhagavad en Krishna Nagar. 3 años después, en Mayapur, se sentó ante un cuadro de Gaura Kishore Dasa Babaji y se inició a sí mismo en la orden de Sannyasa. Desde ese momento asumió el título de Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj. Se dedicó a utilizar la imprenta como el mejor instrumento para la difusión de la conciencia de Krishna a gran escala. La consideró como una Brihat Mirdanga, una gran Mirdanga. Ese tambor había sido utilizado tradicionalmente para acompañar el Kirtana, incluso durante la época del señor Chaitanya. Aunque Bhaktisiddhanta Sarasvati lideraba kirtanas y enviaba grupos de devotos a cantar por las calles tocando mirdangas, ellos solo podían ser escuchados desde 1 o 2 cuadras. Pero con la Brihat Mirdanga, el gran tambor de la imprenta, el mensaje del señor Chaitanya podría ser difundido por todo el mundo. La mayor parte de los libros que Abai comenzó a leer habían sido publicados por la imprenta Bhagavad, fundada en 1915 por Bhaktisiddhanta Sarasvati. En ellas habían impreso el Chaitanya Charitamrita comentado por dicho maestro espiritual, el Bhagavad Gita comentado por Vishwanatha Chakravarti y uno tras otro los trabajos de Bhaktivinoda Thakura. Esta literatura era la herencia espiritual proveniente del señor Chaitanya Mahaprabhu, aparecido hacía casi 500 años. Abai era un devoto del señor Chaitanya desde la niñez. Le resultaba familiar su vida a través de las reconocidas escrituras Chaitanya Charitamrita y Chaitanya Bhagavata. Sabía de la existencia del señor Chaitanya, no sólo como la forma más estática de un devoto puro que había difundido el canto del santo nombre en todas las regiones de la India, sino también como la aparición directa de Shri Krishna mismo, en la forma de Radha y Krishna de manera conjunta. Pero en ese momento por primera vez estaba en contacto con la riqueza de la literatura compilada por los compañeros y seguidores inmediatos del Señor, que había descendido por la sucesión discipular y se había expandido a través de grandes autoridades. Los seguidores inmediatos del Señor Chaitanya, Srila Rupa Goswami, Srila Sanatana Goswami, Srila Shiva Goswami y otros, habían compilado muchos volúmenes basados en las escrituras védicas y probado de manera evidente que las enseñanzas del señor Chaitanya eran la esencia de la sabiduría védica. Quedaban numerosos libros sin publicar. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati tenía la intención de establecer una buena cantidad de imprentas para liberar el sonido de la Brihat Mirdanga en beneficio de toda la humanidad. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba predicando la esencia de las enseñanzas del señor Chaitanya,
que el Señor Krishna es la suprema personalidad de Dios y que el canto de su santo nombre debía ser enfatizado por encima de todas las demás prácticas religiosas. En otras eras habían estado disponibles otros métodos para alcanzar a Dios, pero en la presente era de Kali, solo el canto de Hare Krishna sería efectivo. Bajo la autoridad de las escrituras tales como el Briham Naradiya Purana, los Upanishad, Bhaktivinoda Thakur había citado de manera específica el Mahamantra Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. El Señor Krishna mismo había confirmado en el Bhagavad Gita que el único método para alcanzarlo era el servicio devocional. Abandona todas las variedades de religiones y tan solo entrégate a mí. Yo te liberaré de todas las reacciones pecaminosas, no temas. Abai conocía estos versos, conocía el canto y conocía las conclusiones del Gita. Pero en ese momento, por leer con entusiasmo los escritos de los grandes acharyas, comprendía claramente el alcance de la misión del Señor Chaitanya. Estaba descubriendo la profundidad de la herencia Vaishnava y su eficacia para lograr el mayor bienestar de las personas en una época destinada a estar llena de problemas. Como Srila Bhaktisiddhanta viajaba a menudo y Abai estaba ocupado con su familia y los negocios, no fue posible arreglar otro encuentro. Sin embargo, desde aquella primera vez lo había considerado su maestro espiritual. Comenzó a pensar siempre en él. Yo me he encontrado con una persona santa muy amable. Cuando era posible, buscaba a los discípulos de Srila Bhaktisiddhanta, los miembros de la Gaudiya Math. En cuanto al movimiento de Gandhi, su líder había sufrido un amargo revés cuando los partidarios cometieron el error de ejercer la violencia durante una protesta. Los británicos habían aprovechado la oportunidad para arrestarlo y sentenciarlo a 6 años de cárcel. Aunque sus seguidores todavía lo respetaban, el movimiento nacionalista había perdido mucho ímpetu. Al margen de esta situación, Abai ya no estaba interesado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había derrotado su idea de que la causa nacionalista era prioridad en la India. Él había invocado la conciencia de Krishna de Abai, quien en ese punto confiaba en que la misión de su maestro era la verdadera prioridad. Lo había invitado a predicar y desde ese momento había querido unirse al Gaudiya Math como un discípulo más de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Pero en vez de sus inclinaciones políticas, fueron las obligaciones familiares las que le pusieron obstáculos en el camino. Ya no pensaba, primero seamos una nación independiente y luego prediquemos acerca del Señor Chaitanya. En ese momento se decía, no puedo participar como los demás, tengo responsabilidades familiares. La familia estaba creciendo. En 1921 Abai y su esposa tuvieron su primer hijo, un varón. Habría más niños y se necesitarían más ingresos. Ganar dinero significaba sacrificar tiempo y energía. Significaba también no poder ocuparse de la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati. La cultura de la India tenía el mayor respeto por la institución familiar y no se conocía el divorcio. Incluso si un hombre estaba en grandes dificultades financieras, permanecía junto a su esposa e hijos. Aunque Abai expresó su pesar por no ser un discípulo sannyasi en el Gaudiya Math, nunca consideró seriamente abandonar tan pronto a su joven esposa. Gaur Mohan estaba complacido de escuchar la atracción que su hijo tenía por un gurú Vaishnava, pero nunca esperó que abandonara sus responsabilidades y entrara en la orden de vida de renuncia. Un Vaishnava podía permanecer con la esposa y la familia, practicar la vida espiritual en la casa e incluso llegar a ser activo en la prédica. Abai tendría que encontrar maneras de servir a la misión de Bhaktisiddhanta Sarasvati como hombre de familia. Pensó que si llegaba a tener éxito en los negocios, podría emplear dinero no solo para mantener el hogar, sino también para ayudar a la misión de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati a difundir la conciencia de Krishna. Un astrólogo incluso había predicho que Abai se convertiría en uno de los hombres más ricos de la India. Pero con el ingreso que tenía en ese momento apenas podía hacer poco más que subvenir las necesidades de su familia. Pensó que sería mejor desarrollar un negocio por cuenta propia. Le expresó su parecer al Dr. Bose, quien lo escuchó como un padre comprensivo y le sugirió que fuera su representante en todo el norte del país. Podría comprar medicinas, linimentos, esencias destiladas, pastas dentales y otros artículos al por mayor en la fábrica del Dr. Bose y viajar por todo el extenso norte de la India, desarrollando su propio negocio.
Además, tenía su suficiente experiencia de laboratorio como para intentar la fabricación y venta de algunas medicinas y productos propios. El Dr. Bose y Abay decidieron que la ciudad de Allahabad sería un buen lugar para abrir la sede central. En 1923, Abay, su esposa e hijos se mudaron a Allahabad, un viaje de 12 horas en tren hacia el noreste de Calcuta. Los británicos habían hecho de Allahabad la capital de las Provincias Unidas, habían construido muchos edificios importantes, incluso un tribunal y una universidad. Los europeos y las familias indias acaudaladas como los Nehru vivían en el sector moderno de la ciudad, bien iluminado y con calles pavimentadas. También había otro sector más antiguo, con calles angostas trazadas muy cerca una de la otra, con edificios y negocios. Muchos bengalíes residían ahí y fue donde Abay decidió asentar a su familia. Había elegido Allahabad, conocida tradicionalmente como Prayaga, por ser un buen sitio para los negocios, pero también porque era uno de los sitios de peregrinaje más conocidos. Situada en la confluencia de los 3 ríos sagrados de la India, el Ganges, el Yamuna y el Sarasvati, era el lugar donde se celebraban los eventos espirituales más concurridos, el Magha Mela anual y el Kumbh Mela cada 12 años. En busca de purificación espiritual, millones de peregrinos de todo el país convergían ahí cada año durante el mes de Magha, enero, en el momento de la luna llena, y tomaban baños en la confluencia de los 3 ríos sagrados. La casa de Abay en la calle Bad Shahi Mundi número 60 constaba de unas pocas habitaciones. Para sus negocios alquiló un pequeño local en el centro comercial de la ciudad, en la calle Johnston Gang, donde abrió un dispensario, la farmacia Prayak, y comenzó a vender medicamentos, pinturas, jarabes y otros productos fabricados por el laboratorio Bose. Conoció a un médico de Allahabad, el Dr. Ghosh, quien estaba interesado en formar una sociedad, así que le pidió que fuera su médico asistente y mudara su consultorio a la farmacia Prayak. El Dr. Ghosh estuvo de acuerdo y cerró su propio negocio, la farmacia Tropical. En la farmacia Prayak, el médico diagnosticaba a los pacientes y les daba las recetas preparadas y expendidas por Abay. El doctor recibía entonces un 25% de comisión por sus prescripciones. Se hicieron amigos, se visitaban mutuamente y trataban a los respectivos hijos como miembros de su propia familia. A menudo debatían acerca de sus aspiraciones comerciales para incrementar las ganancias. El Dr. Ghosh rememora: Abay era un hombre con mentalidad de negocios. Nosotros éramos respetuosos de Dios, por supuesto. En cada casa teníamos un pequeño templo y debíamos tener deidades. Sin embargo, él solía hablar siempre de negocios y de cómo reunir lo necesario para afrontar los gastos familiares. Aunque en la casa de Abay usaba kurta y dhoti, a veces para hacer negocios se vestía con camisa y pantalón. Cuando tenía casi 30 años era un hombre apuesto, de bigotes y enérgico. Él y Radharani D tenían 2 niños. La hija nació después de estar durante un año en Allahabad. Gaur Mohan, que en ese momento tenía 75 años, también había ido a vivir con él, así como la hermana viuda de Abay, Rajeshwari, y su hijo Tulasi. Gaur Mohan se quedaba en la casa cantando con su yapa y adorando a la deidad Shalagram Shila de Krishna. Estaba contento de que a su hijo le fuera tan bien, y Abay estaba satisfecho de tener a su padre viviendo con él de manera confortable y adorando todo el tiempo a Krishna. Abay llevaba una vida activa, estaba decidido a armar su negocio. A las 8 de la mañana iba a la farmacia donde se encontraba con el Dr. Ghosh y comenzaba el día de trabajo. Al mediodía regresaba a la casa y por la tarde regresaba a la farmacia. Había comprado un gran Buick por 8,000 rupias y nunca lo condujo, sino que dejó que su sobrino, un buen conductor, lo utilizara como taxi. En ocasiones Abay usaba el automóvil para viajes de negocio y entonces su sobrino se desempeñaba como chofer. Motilal Nehru y su hijo Jawaharlal, políticos destacados, eran clientes de la farmacia Prayak, debido a que Jawaharlal siempre encargaba medicamentos occidentales. Abay pensó que debía sentir que los de la India eran de inferior calidad. Una vez Jawaharlal
Se le acercó para pedirle una contribución política y Abai hizo una donación dado que era un comerciante servicial. Durante el día hablaba con los clientes y otros amigos que se detenían y le contaban muchas cosas. Un militar retirado acostumbraba a relatarles historias de la Primera Guerra Mundial. Le contó que el mariscal Foch en Francia había ordenado la matanza de miles de refugiados belgas cuya manutención se había vuelto una carga en el campo de batalla. Un caballero musulmán, miembro de una familia real de Afganistán, iba a diario con su hijo y se sentaban a charlar. Abai escuchaba a sus visitantes y conversaba amablemente mientras elaboraba las recetas médicas, pero sus pensamientos volvían siempre al encuentro con Bhaktisiddhanta Sarasvati. Lo evocaba una y otra vez, como se veía a sus gestos, lo que había dicho. Por la noche iba a casa para estar con su familia. Radharani era una esposa casta y fiel que pasaba los días cocinando, limpiando y cuidando a sus 2 hijos, pero no estaba interesada en compartir la inclinación de su esposo hacia temas espirituales. No le pudo transmitir sus sentimientos por Bhaktisiddhanta Sarasvati. Abai con su esposa y sus hijos, junto al padre Gormohan, su hermano menor, Krishna Charan y la hermana viuda Rajeshwari con su hijo Tulasi Das, fueron todos juntos a un estudio de Allahabad para hacerse un retrato de familia. La foto muestra a Abai cuando tenía casi 30 años. Era delgado y de tez oscura con un gran bigote. Tenía una frente amplia y ojos oscuros y límpidos. Vestía kurta y dhoti blancos y sandalias sencillas. Estaba sentado en una silla. Su esposa estaba de pie detrás de él. Era una atractiva mujer vestida con un sari khadi blanco, con una línea de color en el borde. Está descalza. Su delgado brazo descansa detrás de la cabeza de Abai en el respaldo. Su pequeña mano derecha está asida al borde de la silla, mientras que la izquierda cuelga con el puño cerrado. Abai sujeta sobre el regazo con la mano izquierda a su hijo de 2 años, Hacha Rayak Raj, un niño deslumbrante que tenía descalzo los pies y parece estar bamboleando sus pequeñas piernas. Abai parece divertido de sostenerlo. Él y su esposa se ven jóvenes y atractivos. Detrás de Abai están de pie su sobrino Tulasi y su hermano Krishna Charan. Sentada a la derecha está Rajeshwari, la hermana de Abai, vestida con el sari blanco de viuda, con su Lakshmana, la hija de Abai, en el regazo. La niña está forcejeando con los pies extendidos hacia el fotógrafo. Sentado en el centro un delgado Gormohan, cuyo rostro ostentaba las arrugas de la edad. También usa corte y dhoti blancos. Sus manos parecen estar moviéndose sobre el regazo, quizás con un temblor producido por la edad. Se lo ve menudo y anciano. Abai viajaba con frecuencia por todo el norte de la India tratando de expandir sus ventas. Solía irse unos días durante la semana y a veces una semana o más mientras iba de una ciudad a otra. La industria farmacéutica recién estaba comenzando. Los médicos, hospitales y farmacias estaban ansiosos por comprarle a ese agente competente y amable que los había llamado desde el laboratorio Bose de Calcuta. Viajaba en tren y se alojaba en hoteles. Le gustaba esa sensación que le daban los viajes, la de estar libre del hogar, pero el verdadero motivo era proveer a los clientes y conseguir otros nuevos. Esa era su tarea. Viajar en un compartimiento de tercera clase sin reserva le resultaba a menudo incómodo. Los únicos asientos a los que podía acceder eran unos bancos que por lo general estaban sucios. A los pasajeros se le permitía apiñarse en ellos. De ese modo viajaba cientos de kilómetros todas las semanas. Mientras el tren se movía entre los pueblos veía innumerables aldeas pequeñas y luego descampados que se extendían a ambos lados de las vías. En cada parada escuchaba los gritos de los vendedores de té que caminaban junto a las ventanas del tren. ¡Chai, chai! Té. Los británicos lo habían introducido y en ese momento millones de indios estaban convencidos de que no podían pasar la mañana sin su pequeño vaso de té caliente. Como estricto Vaishnava, Abai nunca lo tocó, pero su esposa se estaba convirtiendo en una bebedora usual de té, aunque a él le desagradara mucho. A pesar de que Abai estaba acostumbrado a vestirse como un hombre europeo de negocios, nunca transgredió los estrictos principios Vaishnavas. La mayoría de sus compañeros bengalíes eran aficionados a comer pescado, pero Abai siempre evitaba alimentos que no fueran Vaishnavas, incluso en los hoteles. Una vez en un hotel vegetariano de Bombay, el Empire Hindu Hotel,
Le sirvieron cebolla y algunas veces el personal trató de servirle hongos, ajo e incluso huevos, pero evitó todo esto con cuidado. Manteniendo una pequeña semejanza con su rutina hogareña, tomaba un baño de agua fría temprano por la mañana. Siguió esta rutina durante todo el año. Cuando en Saharanpur lo hizo durante la estación fría intensa, el encargado del hotel quedó muy sorprendido. Durante los viajes, Abai conversaba con muchas personas. En Dhaka, un doctor le contó que mientras iba en camino hacia el consultorio, pasó cerca de un granjero que estaba hablándole a su amigo. Se dio cuenta por el ruido de la tos del granjero que moriría al cabo de unas pocas horas. Otro médico le comentó que pocas horas atrás había llegado de ver a un paciente con neumonía que estaba desafiando a la naturaleza y a la ciencia médica al continuar con vida. En Gaya se encontró con un doctor musulmán que se lamentaba por haber perdido un paciente, aunque le había administrado las mejores medicinas. Tales relatos de profesionales de la medicina confirmaban su convicción de que sin la aprobación de Dios nadie puede ser salvado. No pensaba que sus ventas médicas fueran un trabajo filantrópico. Bhaktisiddhanta Sarasvati ya lo había convencido de que la única manera de salvar a una persona era darle conciencia de Krishna. Abai vendía los productos médicos por cuestiones de negocios. En 1925 viajó hasta Agra, unos 60 kilómetros al sur de Brindavana. Aprovechó esta oportunidad para hacer su primera visita a ese sagrado lugar. Cumplía así un anhelo de la niñez. Le gustó mucho, aunque pudo estar solamente 1 o 2 días. Apartarse de las ventas un solo día podía ser crucial. Como peregrino visitó los principales templos establecidos por los seguidores del señor Chaitanya, pero tuvo que marcharse. También enfrentó riesgos al viajar. Una vez estaba sentado en un compartimiento de tren en la estación de Mathura cuando de repente un mono entró y se llevó sus pertenencias. Una mañana temprano, antes del amanecer, iba en camino hacia Kanpur, en un carro de 2 ruedas tirado por un caballo que trotaba muy rápido, cuando de repente chocó en medio de la calle contra una gran pila de desechos. El carro volcó y quedó invertido. El caballo y el conductor cayeron sobre la pila. Abai fue despedido por el aire y aterrizó ileso, como si solo hubiera cambiado de asiento. Debido a que cayó sentado y no dijo nada, el cochero pensó que había quedado inconsciente por el golpe y se puso nervioso. Sin embargo, el pasajero estaba bien. El conductor consideró que había sido un milagro, ya que el carro lo había despedido con violencia. Abai pensó que había sido salvado por Krishna y recordó incidentes similares, comenzando por su niñez. Cuando se le había incendiado la ropa, Krishna siempre lo había protegido. Durante 5 años, Abai viajó mucho fuera de Allahabad y cuando estaba en su casa dedicaba largas horas al dispensario, pero también pasaba horas con su esposa y jugaba con los niños. Srila Prabhupada recuerda: cuando mi hijo tenía casi 2 años de edad, era muy inquieto. Siempre estaba haciendo alguna travesura. Mis amigos solían visitarme y apoderaron a mi hijo: Pacha, Pacha, si te sientas durante 1 minuto en silencio te daré un regalo. Pero el niño no lo logró. No pudo quedarse sentado ni siquiera por 1 minuto. Había un ventilador de mesa y Pacha quería tocarlo. Le dije: no lo toques. Pero trató de tocarlo y mi amigo dijo: haz que gire a una velocidad menor y deja que lo toque. Así lo hice y entonces Pacha lo tocó. No lo lastimó, pero hasta le golpeó el dedo y produjo un fuerte ruido. ¡Pam! Entonces no lo volvió a tocar. Le pregunté: ¿lo tocas otra vez? Pero no lo hizo. Apenas su hija, Sulakshmana, pudo hablar, empezó a enseñarle la traducción bengalí de la versión Guru Ashtakam. El maestro espiritual recibe las bendiciones del océano de misericordia, así como una nube derrama agua para extinguir el incendio del bosque. El maestro espiritual extingue el incendio del mundo material de los repetidos nacimientos y muertes. Excepto por los viajes obligatorios, Abai se quedaba en casa y complacía a su familia. Atendía con dedicación su actividad comercial y así fue como ésta prosperó. Kumbh Mela, enero de 1928. Bhakti Pradipa Tirtha Maharaj del Gaudiya Math había llegado a Allahabad con algunos hombres. Aparecieron un día sin anunciarse en la farmacia Prayag y de repente Abai los estaba viendo otra vez. Después de tantos años, estas son las personas que vi antes, pensó. Son del Gaudiya Math. Sí, pasen. Bhakti Pradipa Tirtha Swami era el mismo sannyasi que había visitado a Narendranath Malik en Calcuta.
una visita que había llevado a Abai hasta Bhaktisiddhanta Sarasvati, juntando sus palmas en un gesto humilde, con una túnica de khadi color azafrán, con la cabeza rapada, con un mechón de sika en la parte posterior y con la frente marcada con tilak Vaishnava. Tirtha Maharaj le dijo a Abai: nosotros somos nuevos aquí, vamos a abrir un templo en Allahabad. Como hemos escuchado su nombre, recurrimos a usted, por favor, ayúdenos. Abai se alegró. Sí, los ayudaré. Donó el dinero que pudo y les presentó luego al doctor Ghosh, quien también contribuyó. Abai invitó a los devotos de Gaudiya Math a su casa para un vayam y una clase. Su esposa cocinaría prasada. Aceptaron, pero cuando llegaron hubo un malentendido. Gaur Mohan estaba arriba en su habitación. Por favor, baja, dijo Abai. Hay una reunión del Gaudiya Math. El padre bajó las escaleras, pero cuando vio a los sadhus los confundió con impersonalistas de una misión no devocional. No había escuchado correctamente lo que su hijo había dicho. Tomó asiento, pero observó malhumorado a los hombres vestidos de azafrán e incluso hizo una crítica. Abai, quien estaba entusiasmado por la oportunidad de relacionarse con los Vaishnavas y de escuchar de ellos Krishna Katha, no pudo comprender el comportamiento de su padre. Apenas Bhaktipradipa Tirtha Maharaj comenzó la clase, Gaur Mohan comprendió. «Oh, ellos son Vaishnavas», gritó. Viejo y minusválido como estaba, de inmediato cayó a sus pies. «Me equivoqué con ustedes, señor. Pensé que eran sannyasis de otra misión. Estoy contento de estar con ustedes». Después del Kumbhamela, Pradipa Tirtha Swami se marchó, pero 5 o 6 brahmacharis discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati se quedaron en Allahabad manteniendo una pequeña sede del Math. Adoraban a la deidad, realizaban un programa nocturno de kirtana y clase y predicaban activamente a la gente local. El devoto encargado, el brahmachari Atulananda, visitaba a los habitantes de Allahabad tratando de conseguir miembros suscriptores para el Math. Por media rupia al mes, una persona recibía una suscripción a la revista del Gaudiya Math. Cuando Atulananda golpeó a la puerta de Abai Charan D, él lo recibió con hospitalidad y le ofreció algo de arroz y frutas. Era muy receptivo a la filosofía y disfrutaba de los debates con Atulananda, quien siempre lo visitaba para hablar acerca del señor Chaitanya y del Bhagavad Gita. Abai le preguntó acerca de las recientes actividades de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Por el momento él había establecido el taller de impresión Gaudiya en Calcuta y comenzó a publicar el Srimad Bhagavatam en varios volúmenes con sus propios comentarios. También publicó el Sri Chaitanya Bhagavata a partir de una versión editada en Dhaka y abrió centros en Bhubaneswar, en Madras y en Puri. El interés de Abai era inagotable. Atulananda le contó que en 1925 Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati había liderado una gran procesión a la que asistieron devotos de todas las partes de la India. Circunvaló la sagrada tierra de Navadvipa, con deidades llevadas sobre el lomo de elefantes vistosamente adornados. Unos brahmanas envidiosos que se oponían a que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati aceptara discípulos de todas las castas habían empleado una pandilla para que los ayudara a lanzar ladrillos y piedras sobre la procesión. Pero Srila Bhaktisiddhanta había continuado sin desanimarse. En 1926 viajó por toda la India predicando el mensaje del señor Chaitanya e instaló deidades en el gran templo de Sri Chaitanya Mata en Mayapur. Un año antes había comenzado a publicar la revista Rajanato Yani en 3 idiomas, incluyendo una edición en inglés llamada The Harmonists. Luego de varias visitas y horas de debate sobre las actividades y la filosofía del Vaishnavismo Gaudiya, Atulananda llevó al señor Abai Charan D al ashram de Allahabad. Poco después, el Mata se mudó a una casa alquilada en la calle Malakasur, cerca de Rangbak, tan solo unos pocos pasos de la de Abai, quien podía visitarlos todas las noches. Después del trabajo asistía al Mata, donde podía tocar la mirdanga y sorprendía a los brahmacharis con sus habilidades. Cantaba vayan con ellos y a veces lideraba el canto congregacional. También traía personas importantes de Allahabad a visitar el Math. Para los brahmacharis, Abai parecía dar nueva vida a su ashram, y Abai le había aflorado una nueva vida al reunirse con los discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati. En 1930 la salud de Gaur Mohan empeoró. Los familiares se reunieron alrededor de él pensando que había llegado a su fin. Abai, quien había estado en Bombay por negocio, llegó tarde a Allahabad y golpeó la puerta. Gaur Mohan le dijo a su hija Rajeshwari: «Abre la puerta». Llegó Abai. «No, él está en Bombay». «Le digo que ha llegado, abre la puerta».
Era medianoche. Ella bajó las escaleras, abrió la puerta y encontró que su hermano en verdad había llegado. Abai fue a ver a su padre. «¿Cómo estás?» «Estoy bien. Quiero que descanses toda la noche». La mañana siguiente Abai llamó al médico. «No sabemos cómo es que tu padre vive», le dijo el doctor. «Prácticamente no tiene pulso, además hace varios meses que no come». Abai le preguntó a su padre: «¿Cuál es tu deseo? Dime». «¿Por qué preguntas? ¿Te ha dicho algo el doctor?» «No, estoy preguntando porque me estoy quedando en Bombay y tú estás aquí. De modo que si tienes algún deseo, alguna intención, házmelo saber. Estoy aquí para cuidarte». Gormohan le dijo que diera su vaca al gaudí Yamat de Allahabad. Así Abai tomó la vaca junto con el ternero y los donó al mata. Entonces le preguntó otra vez: «¿Tienes algún otro deseo?» Y otra vez su padre preguntó: «¿Te ha dicho algo el doctor?» No, te pregunto porque mis negocios debe marcharme». Entonces Gormohan dijo: «Invita a los gaudí Vaishnavas de Allahabad y a otros Vaishnavas también. Haz que canten Harinama por la noche y que reciban buena comida. Ese es mi deseo». Abai organizó esta reunión de Vaishnavas en su